Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, estamos nuevamente con ustedes después, ¿verdad? Que estuvimos por aquí con la bendición, ¿verdad? De la programación. Bueno, le damos la bienvenida. Estamos con el padre Jorge, ¿verdad? Le damos la bienvenida en esta hora de la mañana. Son las 12 ya, padre. ¿Cómo ha estado? Muy triste, fíjate, porque ¿Sí? lamento decirles, he estado muy contento con ustedes. Juanita, eres especialmente linda, hasta mi consentido. Aquí está chava, sí, dígame, padre. La he pasado muy bien, pero hoy tengo que comunicarles que es mi último programa. El Día de los Inocentes, sí, padre. Ay, lo sentimos tanto, padre. El último programa muy que hago en este día, me refiero. Sí. No nos asuste la gente. Como dice Chavita, es el Día de los Inocentes y él luego la pescó. Muy bien. Cuidadito, no los vayan a hacer inocentes. Lo primero. Sí, así que hoy es el día en que los noticieros dicen Andrés Manuel López Obrador prometió tener una asesoría de parte de Broso y de Lore de Mola para poder hacer un buen gobierno. Hoy decidió clausurar las construcciones del Tren Maya, del gasoducto y de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Pero inocentes palomitas. Bocas y Chavita, ¿qué tanto haces? Buenas tardes, padre, aquí estamos. Bueno, buenos días. ¿Cómo no fue del Día de los Inocentes, padre? ¿No te han hecho inocente? Ya usted ahorita me dijo que ya no va a estar, padre. Entonces... El día de hoy, este es mi último programa por hoy. Programa, padre? Por hoy. Por hoy. Mañana, Dios mediante, continuaremos, sí. Muy bien. Juanita, muchas gracias por tus saludos y por los mensajes que me mandas también. Los videos muy interesantes, muy bonitos. Sí. Chavita no lo hace, pero aún así sigue siendo mi consentido, no hay problema. Bueno, ¿a qué se debe la fiesta de los santos inocentes? Resulta ser que el rey en Israel es un ungido del Señor. Actualmente existen los santos óleos que consagra el obispo, la catedral, normalmente el jueves santo por la mañana o por razones pastorales, como es en el caso de nuestra diócesis, en consideración para que yo que vivo tan lejos pueda estar a tiempo para las celebraciones de Semana Santa, se hace una semana antes. El obispo se reúne con todos los sacerdotes de la diócesis y se consagran 3 tinajas de aceite. Una que es la unción de los enfermos, que yo siempre traigo aquí a la mano, para en el caso de encontrarme con algún enfermo, darle la unción, y es un sacramento maravilloso que además de sanar el alma, sana el cuerpo físicamente, y yo he visto cosas milagrosas. El otro aceite es el óleo de los catecúmenos, que recibimos en el pecho cuando somos bautizados y que nos da fuerza en Cristo, salud en Cristo, movilidad en Cristo, y nos consagra para recibir el templo, para ser el templo vivo del Espíritu Santo. Y el otro aceite es el aceite crismal, que tiene la función de consagrar a quien lo recibe. En este caso, yo, después de que el obispo impuso sus manos sobre mi cabeza para transferirme los poderes sacerdotales de Cristo, ungió mis manos con el aceite sacro, el santo crisma, y quedé ungido como presbítero, como sacerdote. También el obispo, cuando es consagrado en el orden episcopal, también en la cabeza se le pone ese aceite crismal. Dice nuestro obispo Myron en su en su instalación, dijo que cuando lo nombraron obispo allá en
en Sacramento, su mitra quedó impregnada del olor perfumado del Santo Crisma y que todavía seguía oliendo. Precisamente a mí se me derramó el Santo Crisma en la sacristía y por más que lo recogí, lo limpié con algodón y demás, quedó el olor grato, ese grato aroma por muchos meses. Realmente duró muy grato ese aroma perfumado del Santo Crisma. Bueno, resulta que esta unción se da cuando se consagra a un sacerdote, a un profeta o a un rey. De hecho, el día de nuestro bautismo, ese Santo Crisma lo recibimos en la parte posterior de la cabeza, consagrándonos como sacerdotes, profetas y reyes. Pero en la antigüedad, cuando alguien era nombrado a esa misión, se le derramaba un cuerno lleno de aceite que le bañaba de la cabeza a los pies. Significaba que estaba ungido, estaba consagrado a una misión especial. Por eso Jesucristo, cuando llega a Nazaret, siendo ya adulto, lee el texto de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a sanar a los corazones afligidos, proclamar la salvación a los pobres, la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos y declarar un año de gracia del Señor. Dice, esta profecía se ha cumplido hoy, refiriéndose a sí mismo de que Él es el ungido. Cristo significa ungido. Bueno, pues la misión del rey es ser ungido para Dios, para servir al pueblo en nombre de Dios. Es por eso que cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, cayó de la gracia de Dios porque lo desobedeció y nombra el profeta Natán, unge al pastorcito David, que era un pastorcito de Belén, lo unge con el aceite crismal. Ya es el nuevo rey de Israel. Sin embargo, tiene que esperar hasta que Saúl muera para ocupar su puesto como rey. Y varias veces Saúl quiso matar a David, pero David estuvo a punto de tener en sus manos a Saúl y sin embargo lo respetó. Dice, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Bueno, no por el hecho de estar ungido significa que automáticamente se porte bien. Dios respeta el libre albedrío de cada persona. En este caso, el rey Herodes, el Grande, que quería pasar la historia como el constructor del nuevo templo de Israel, que era un templo magnífico, del cual se refiere Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Dicen, estás loco, lleva 46 años de construcción y tú pretendes reconstruirlo en 3 días. Él se refería al cuerpo de su templo, pero era un templo magnífico del cual también Jesús profetiza: llegará el día en que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente en el año 70 los romanos lo destruyeron. Bueno, Herodes el Grande quería pasar la historia por ser el constructor del nuevo templo y sin embargo pasó a la historia por ser un asesino. Los magos de Oriente llegaron a preguntarle en el palacio: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Dice, ah, caray, ¿hay otro rey? ¿Me van a quitar el trono? Cuidadito. Y entonces invita a los sacerdotes y a los sabios a que le digan dónde ha de nacer el Mesías. Le dicen en Belén de Judá, según el profeta Baruch. Y tú, Judá, tú, Belén, no eres de ninguna manera el más pequeño de los pueblos de Israel, pues de ti ha de nacer el que ha de reinar. Y entonces pide a los magos que vayan y que investiguen y que regresen a avisarle dónde está para él ir a presentarle honores y pleitesía. Sin embargo, su intención era matarlo. Los magos recibieron un mensaje por texto. No es cierto, todavía no había celulares. El ángel del Señor le reveló de que
de que no fueran con Herodes, y ellos se fueron por otro camino. Herodes hizo berrinche al ver que no le habían hecho caso, y entonces, como no sabía dónde estaba, dice, por si las moscas, mátenme a todos los niños que hay en Belén, menores de 2 años de edad. Y así es, mató a todos los niños menores de 2 años de edad, queriendo matar al Mesías. Sin embargo, ya el ángel del Señor le había revelado a José de esas intenciones de Herodes, y se llevó a María y al niño hacia Egipto, y emigró a otro país como inmigrante, como bracero. Estuvo trabajando en la construcción de una fortaleza hasta que murió Herodes debido a sus enfermedades de sífilis y de otra serie de enfermedades que había contraído por una vida promiscua de orgías que él llevaba, y entonces pudo regresar. Ahora, estos niños muertos, ¿cuántos serían? Uy, ¿cuántos calculas que serían, Juanita? No sé, padre. Échale un cálculo así de buen cubero. No sé. No, no sé. La verdad, a ver, usted ya 12. tiene... No, Tienes, no sé. tienes toda la razón, no serían más de Miles. 12. No Mira, sé cuántos. en Ajá. un pueblito de 100 habitantes, Ok. de 200 habitantes más o menos, en aquel entonces Belén no era muy grande, era un pequeño pueblo. ¿A cuántos de esas 200 habitantes, eh, incluyendo familias, cuántos niños menores de 2 años crees que haya? Unos 15. Ponle 15. ¿Sería 8. 15? Por ejemplo, allá en Libainen es un pueblo pequeño donde hay 200 habitantes. Y creo que no hay muchos niños menores de 2 años, si acaso 4 o 5, no más. Entonces, vamos a pensar que fueron 15 niños. Aunque hubiera sido uno solo, es un asesino, es reprobable. Esos niños que murieron víctimas de la crueldad y del odio a Cristo son los primeros mártires cristianos. Sí. Recordemos que siendo inocentes, mueren por Cristo, indudablemente están en el cielo. Y entonces en el siglo IV se declaró precisamente este día de los santos inocentes, como también hay tantos inocentes que mueren víctimas de actos violentos. Incluso como aquella niña en Los Ángeles que estaba en un probador probándose ropa cuando entró un asaltante, los policías dispararon y una bala perdida cruzó el vestidor y la mató. Es una santa inocente, ¿ok? Hay muchas víctimas que mueren a causa de la maldad. Incluso aquí se incluyen a todos los inocentes que son víctimas de sus propias madres y que no les dan la oportunidad de salir del vientre materno con vida, sino que los matan. Herodes mató a 15, supongamos 20, pero hoy en día se asesinan miles de niños diario en el mundo sin darles el derecho de nacer. Y esas que están gritando, yo soy dueña de mi cuerpo, te equivocas. Y aún así no eres dueña de un cuerpo ajeno que se está desarrollando en tu vientre. Qué horrible que una madre mate a su propio hijo. Qué horrible que haya viejas locas que andan gritando en favor del aborto y luego se ponen a celebrar la Navidad. Recuerden que estamos celebrando un nacimiento, no un aborto, ¿ok? Y denle gracias a Dios que sus madres no las abortaron a ustedes. Así nos hubiéramos evitado muchos problemas. Pero tengamos en cuenta que desde el primer momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, ya hay un ser humano diferente y que tiene derecho a nacer porque es una obra irrepetible de Dios. Fíjense cuántos hombres sabios y mujeres sabias y santas se hubieran perdido si sus padres los hubieran abortado. Así que no tendríamos santos y no tendríamos aquí a la linda de Juanita, que gracias a Dios su mamá no la abortó Amén. y aquí la tenemos. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Seamos Gracias a Dios, responsables sí. con la vida y Sí, defendamos la vida desde el primer momento hasta el último. ¿Ok? sí, He dicho, así voto por es. mí para presidente.
Bueno, Así es. ya después de que los hice inocentes, que les hablé del Día de los Inocentes y demás, es una tradición en México de las inocentadas, y decir, inocente palomita que te dejas engañar sabiendo que en este día en nadie se puede confiar. Entonces, cuidado, no los vayan a hacer inocentes y no presten dinero a nadie, ¿ok? ¿Ya se perdona un préstamo en este día? No, no Pues se tiene que normalmente pagar. lo vuelan. No, Oye, se lo vuelan, ya préstame no, una lana. ya Luego no te se la lo tienen que regreso, ya que pagar. les das el dinero, dicen, inocente palomita, ¿no? Y se quedan con la lana. Entonces, cuidado. Fíjense que hay unas bromas muy buenas, en las cuales el embromado también ríe, y otras bromas muy malas cuando el embromado sale ofendido, sale humillado o le duele eso. Son bromas malas y esas no hay que hacerlas, por favor. Hay que tener ingenio para hacer una broma en la cual al final el embromado también se ría junto con ustedes. Así que usen su ingenio para hacer inocentadas sin causar daño ni malestar a nadie. ¿Ok? No, sabe que sí, de pronto sí, ya me andaba tomando en serio lo que estaba diciendo, de que ya no iba a venir en el programa. Digo, ¿cómo? No, es que no terminé de decir que hoy es mi último programa el día de Ajá. hoy. No Sí, tengo sí. otro programa después, pero Dios mediante mañana estaremos aquí. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Bueno, padre, por aquí no tenemos ninguna pregunta. Síguenos compartiendo. Todo lo que usted comparte, Bueno, pues es de por gran favor, bendición. manden sus preguntas Sí, a Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial, o no sabes si hay alguien que esté contestando las llamadas, pueden llamar a la librería, y ahí en la sí, y ahí nos librería, traen. sí, ¿qué número de teléfono Sí, es en la pueden, librería? pueden llamar en la librería y nos pasan las preguntas al 209-408-8358. Dilo número por número para estar Ok, seguros. 209-408-8358. Y Aquí es aprovechando de eso, ¿mande? preocúpense también por comprar un sirio, no un palestino, sino un sirio. Y se los digo en sirio, cómprense un sirio que les dure 40 horas, porque Dios mediante el día jueves y viernes se van a tener esas 40 horas de oración. Esas 40 Sí. horas surgieron en el 1200 veintitantos más o menos, que fue para desagraviar por las herejías cometidas. Y entonces ya en el siglo IV, perdón, posteriormente, el Papa, ay, se me olvidó, Ayer lo este, escuché, pero sí, ayer me acordé, pero ahorita sí. es este Alzheimer que no me deja. Yo les digo, Posteriormente, desarme ya me trae de las orejas cada sí, ¿no? rato. Ya después se instituyó oficialmente en la Sí. iglesia, y es una tradición, las 40 horas de oración. Dios mediante, el jueves y el viernes estaré transmitiendo desde la iglesia, si Dios y la nieve lo permiten, ahí estaremos transmitiendo. Oye, por cierto, no les he presumido hoy, ya que todavía no nos llegan a preguntas, chismes y comentarios. Déjame presumirles cómo se ve mi iglesia el día de hoy. Ah, Hoy ya paró de nevar, pero estuvo nevando hasta la noche. Miren nada más cómo cambia el panorama. sí, qué Incluso hoy hermoso. hubo un poquito de sol. Miren esos carámbanos. Los carámbanos son esas columnas de Sí, hielo que caen del techo. qué bonito se ve. Ay, gracias, y eso que no me peiné el día de hoy. Ok, pero fíjense cómo cambia el panorama cuando deja de nevar. Eso es algo impresionante aquí en Mammoth Lakes. Puede haber Sí. una tormenta fuerte de nieve y al día siguiente Ujú. deja de nevar. Bendito sea Dios. Así que regreso con ustedes aquí. Ya. Qué bonita su casa. Se ve muy acogedora, muy, como bien calurosa, bien Pues mira, toda cómoda. casa es bonita siempre y cuando nos pongamos a poner las cosas en orden y a limpiarla. Sí, sí. Había una niña, digo, una señora que me encontré en Tracy, Ujú. es en una tienda,
Dice, oiga, padre, gracias a usted, mi hija, le gusta ser tan floja como usted. Dije, ah, caray, ¿cómo? Yo no soy flojo. No, es que dije en una misa que como usted es tan flojo, no le gusta andar recogiendo tiraderos, mejor cosa que utiliza, cosa que guarda en su lugar cuando la desocupa. Entonces mi hija también es floja. Todas las cosas que utiliza las guarda en su lugar para después no andar recogiendo tiraderos. Ah, pues muy bien, esa flojera es interesante. Sí. Incluso hay flojeras constructivas. Por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, cuando componía alguna composición, en la partitura se le caía una hoja, decía, ay, qué flojera recogerla, mejor escribo otra. Esa es flojera de la buena, esa es una flojera Ah, creativa, ¿no? sí. Pero el ser flojo realmente es un pecado, y ya se dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Ujú. Entonces, no hay que ser flojos y no podemos descansar mientras el diablo trabaja. Es Sí. más, cuando me muera, voy a pedir que me cremen y las cenizas las coloquen en un reloj de arena para seguir trabajando después de muerto. Eso está bueno. Muy bien. Sí. Ok, mi querida amiga, hablando del Alzheimer's, Sí. las viejillas que estaban platicando de cómo les afectaba el Alzheimer, dicen, hombre, estoy muy mal, yo estoy en la escalera, no me acuerdo si voy subiendo o voy bajando. Dice, Ujú. no, pues a mí me pasa peor, yo estoy en la cama, no me acuerdo si ya me voy a dormir o si ya me voy a levantar. Dice, no, hombre, yo estoy en el excusado y no me acuerdo si ya hice o apenas iba a hacer. Dice, ay, no, Dios me libre, yo toco madera. Sí. Entonces, ¿de qué Sí. estábamos hablando? Pues del Alzheimer. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué otras preguntas, chismes, comentarios hay? No tenemos comentarios ni preguntas, solamente ahí que Leonel Cruz está por ahí acompañándonos, Conchi Alvarado está ahí acompañándonos ahí, nos dejan el mensaje y Fíjate pues que ayer, cuando estuve en la radio, ujú, no nos funcionaba el internet porque con la nieve de repente se va la luz, da un sí, bajón, etcétera, y me quedé fuera del aire, pero mi amigo Pedro y Toña sí, estaba una pregunta, sí. estaban haciendo una pregunta que quedó al aire. Era acerca de por qué el uso o el no uso de los velos en el caso de la mujer. Ujú, Explicaba que es una costumbre oriental, que la mujer se cubre la cabeza por pudor, que se considera que la cabellera es algo hermoso en la mujer y entonces se reserva solamente para la familia o para su esposo. Es por eso que la mujer se cubre la cabeza. Es una tradición que es de origen oriental. La iglesia, nacida en Oriente, surge precisamente con esa costumbre. Ah, Sin embargo, con los judíos también, el hombre se cubre la cabeza para orar. Vemos que Jesús traía un manto y se lo subía para hacer oración, en la costumbre judía. Los judíos ujú, llevan una forma de solideo, una cachuchita que se pone en la ujú, cabeza que se llama kippah. Es ujú, también ya sea que los judíos tradicionales traen un gorro o un sombrero, ujú. porque es el signo de cubrirse ante Dios, como una forma de respeto. Ya en Occidente, el hombre fue disculpado de cubrirse la cabeza. Es más, con las costumbres europeas occidentales, como una forma de respeto, es que el hombre se quita el sombrero al entrar a una casa, al sentarse a comer. Por eso me cae tan gordo llegar a un restaurante y ver que hay chavos con su cachuchota así y come y comen. Oye, es una forma de respeto ante Dios, quítate la cachucha a menos de que seas judío. Bueno, pero es una forma de educación el descubrirse ante una persona mayor, lo que sea, a sus órdenes, el quitarse el sombrero y hacer caravana. Entonces es importante seguir unas ciertas normas de urbanidad, pero volvemos a decir, es cuestión de costumbres. Los judíos se cubren la cabeza como signo de que hasta aquí llega Dios, es decir,
Dios lo alcanza todo, pero es una forma de respeto ante Dios. En el caso de Occidente, la mujer continuó cubriéndose la cabeza hasta el siglo pasado, cuando fue el Concilio Vaticano II. A mí me tocó ser antes del Concilio Vaticano II, y recuerdo que las mujeres tenían que quitarse el suéter para ponérselo en la cabeza, o muchas veces compartir la mantilla dos mujeres, y demás. Otras de plano ni siquiera entraban, otras hasta se ponían un Kleenex. Entonces, se consideró en el Concilio Vaticano II, en las nuevas normas de la Iglesia, en Sacrosanctum Concilium, que es el documento de la liturgia, que había que entender las situaciones prácticas, y que por lo tanto era preferible que la mujer entrara con la cabeza descubierta, ya que las mantillas ya no se utilizan, los velos ya no se utilizan normalmente. Entonces, que era conveniente que entraran con la cabeza descubierta, o cubierta, según quieran, pero se permitió desde 1963, con el Concilio Vaticano II, que ya se eliminara el velo, o que no fuera, condicional el velo. ¿Qué año, padre? ¿Me dijo? Bueno, el Concilio Vaticano II lo inició Juan XXIII justamente en 1963, y duró hasta 1965. Fueron 2 años del concilio. Okay. Ya a partir del 65 se sacaron los documentos conciliares y las nuevas reformas dentro de la Iglesia, como el hecho de la misa ya no en latín, sino en el idioma vernáculo, o sea, en el idioma de cada país. Hubo varios cambios, una mayor interacción del pueblo con el celebrante. Es un diálogo. Dios, representado por el sacerdote, inicia ese diálogo, el pueblo responde. Antes se hacía, pero la gente no contestaba porque no sabía el latín, ¿sí? Me sorprendió en la misa de la medianoche, en la misa de Navidad, el Papa celebró en latín, pero no que estaban prohibidas las misas en latín, no. Está prohibido el abuso, es decir, que se hagan las misas al estilo de antes del concilio. Eso sí está prohibido. A partir del Concilio Vaticano II hubo una serie de cambios en la liturgia, y esos cambios se deben de obedecer, sea en italiano, en portugués, en español, en inglés. Todos celebramos con el mismo misal romano, aunque traducido en diferentes idiomas, pero no podemos dar marcha atrás a la forma de celebración antes del concilio. Solamente se dice la misa en latín o en español, en inglés, pero siguiendo el nuevo el nuevo misal romano, ¿ok? Entonces, ya el Papa Benedicto había dicho que el latín fuera el idioma de la Iglesia cuando hay celebraciones multiculturales, y no se puede celebrar en un idioma discriminando a otros, ¿verdad? Entonces, el idioma universal sería el latín. Entonces, el Papa ahora celebró en latín. Cuando tengo celebraciones multiculturales, o sea, multilingües, trato de celebrar en el idioma de cada país representado. Me ha tocado en italiano, en francés, en inglés, en español, en griego, etc. He celebrado misas en tongano, en francés, en italiano, pero cuando tengo las celebraciones aquí bilingües, también empezamos con latín, metemos el griego, el hebreo, el inglés, el español, pero voy alternando de tal manera que pueda haber una participación entre todos. Y hay frases que conocemos y demás. Entonces, esos son los cambios del concilio, y esto es para explicar el por qué las mujeres pueden entrar sin el velo. A mí me sorprende mucho todavía el protocolo de cuando las mujeres van a ver al Papa,
deben de ir vestidas de negro y con una mantilla negra. Sean primeras damas, sean reinas o demás, con excepción de la reina de España o de las princesas de España. Ellas pueden entrar de blanco con el velo blanco. Una excepción que se da precisamente por la cercanía y por los favores recibidos al Vaticano de parte de España. Bueno, muchas gracias. Mire, Pedro y Toña Estrada por ahí nos dan las gracias por recordar la pregunta. Abrazos Gracias, a todos Pedro. ustedes. Igualmente, muchos saludos pues para ustedes. Y otro comentario por aquí, más bien un comentario de Alberto Meraz. Dice, yo tengo muchos años sin entrar a la Iglesia Católica porque miro que hay mucha idolatría y mentiras ahí. Y bueno, pues este comentario, pues yo digo que de lo que se pierde, ¿verdad? Lo que se Sí, está Alberto, perdiendo. fíjate que lo mejor sería aclarar las cosas. Qué bueno que sigues fiel a este programa, te agradezco mucho tu preferencia. Pero mira, si hay alguien que ha cuestionado mucho a la iglesia, soy yo. Incluso cuando era adolescente yo llegué precisamente a concluir como tú, que había una serie de mentiras y que había engaños y decidí buscar por mi cuenta, buscar respuestas a aquello que me parecían falsedades y mentiras. Anduve buscando en diferentes religiones, en el hinduismo, en el budismo, en el sintoísmo, en el islam, etcétera, y estuve buscando, sinceramente, incluso estuve buscando dentro de las raíces prehispánicas. Dije, bueno, y si Huitzilopochtli es el verdadero Dios, ¿por qué no? Entonces me instruí mucho acerca de todo lo que era la mitología y toda la teodicea de los mexicanos y de los griegos y de diferentes religiones. Yo tenía una sed por conocer la verdad y fue en una ocasión que fui al Museo de Arte en Chapultepec, el Museo de Arte Moderno, donde había una exposición de Picasso. Y entonces la primera sala tenían un cuadro grande que tenía solamente unas manchas, curvas, y dije, ¿qué es esto? Decía, vaca brincando sobre la luna. Dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Esto, sinceramente, es una porquería. No necesito ser crítico de arte, pero un niño de jardín de niños puede hacer cosas mejores. Entonces pasé a la siguiente sala y entonces vi un cuadro, no, era más bien pequeño, pero parecía tridimensional de lo bien hecho que estaba. Era la cabeza de un anciano, calvo, que le salían apenas unos 3 pelitos, así como en mi cabeza, pero las arrugas y todos los poros estaba perfecto. Dije, no, esto no puede ser no puede ser pintura, debe de ser una fotografía. Y tenía ese efecto tridimensional, haz de cuenta que estabas viendo a esa persona. Entonces dije, esto sí es arte, no aquella porquería. ¿Quién la hizo? José Pablo Picasso, 1912, cabeza de hombre calvo. Caray, ¿qué le pasó a José Pablo? ¿Le hicieron una trepanación del cerebro? ¿Tuvo un accidente o qué? ¿Por qué? Pintando también, pintó aquella porquería de vaca brincando sobre la luna. Dije, no, de plano, no puedo criticar, no sé arte, y no puedo criticar algo que no conozco. Entonces me metí al Instituto Nacional de las Culturas y tomé tomé 2 cursos de arte, uno que es la historia del arte y otro es el arte como expresión cultural. Entonces ahí aprendí desde la pintura rupestre, desde la pintura clásica, la preclásica, el puntillismo, el romanticismo, etcétera, de diferentes corrientes de arte que hay. Y entonces puede comprender por qué Vaca brincando sobre la luna era una obra de arte. Porque después de que José Pablo Picasso demostró su calidad artística pintando obras maravillosas, entonces tenía esa capacidad Picasso y decidió
crear un tipo de pintura interactiva en la cual impactaba al espectador y lo invitaba a actuar, y generó lo que se llamó el cubismo. Entonces, por eso esa obra era más importante. Entonces, ahora yo ya lo entendía, pero ahora ya con autoridad podía decir, bueno, ahora ya conozco y comprendo, y ahora con toda autoridad puedo decir que esa es una porquería. Lo siento, ya tengo autoridad porque tengo conocimiento. Dije, a ver, espérame tantito. ¿Con qué autoridad te pones a criticar una iglesia y una religión que no conoces? Nada más porque se te ocurrió. Mejor ponte a estudiar. Me puse a estudiar realmente. Y entonces me di cuenta de que entre más buscaba y más estudiaba, más descubría mi ignorancia. Entonces me dio hambre por conocer y pude entender a un Dios verdadero, una Biblia que no se contradice. Pude entender el por qué estaba escrito de esa manera. Pude entender también la historia de la iglesia y pude entender muchas cosas. Así que, mi querido Alberto, sinceramente te agradezco mucho tu preferencia, te agradezco mucho que sigas participando en estos programas. Yo creo que te van a servir de mucho y te invito a una búsqueda sincera. Habla con algún sacerdote inteligente que te pueda dar respuestas, que te pueda orientar. No llegues a atacar, llega a preguntar. Es decir, no creo que es con el ataque como se logra una respuesta. Se llega con una humildad y con una apertura para aprender. Una vez que tengas los conocimientos, entonces podrás ser libre para poder contradecir, atacar o demostrar con hechos cuáles son las equivocaciones. Entonces yo creo que te invito a una búsqueda sincera para conocer la verdad. Jesucristo dice, la verdad les hará libres. ¿Ok? Sí, porque eso es como una barrera, ¿verdad? Para poder entender lo que se explique, el ir con esa intención atacando, ¿verdad? Como una No, yo barrera que se pone, hay que preguntar. estorba. No, desconozco muchas cosas, pero tengo que decir, perdona mi ignorancia, pero explícame qué es esto. Y es preguntando cómo aprendemos. Entonces, Sí. no hay, también hay algo muy importante. Siempre hay que cuestionar la fuente de donde recibimos. Es decir, normalmente creemos en lo primero que escuchamos. Esto sucede, por ejemplo, sucedía en China con Mao Zedong. Siempre lo primero que conocemos lo consideramos como verdadero. Es por eso que Mao enseñaba a los niños de China a que aprendieran a leer leyendo el libro rojo de Mao, de tal manera que su doctrina maoísta sería lo que fortaleciera al pueblo chino. Entonces, no es lo primero que leemos, significa que es lo verdadero. Hay que buscar diferentes fuentes de información y llegar a una verdadera conclusión, pero ya teniendo las bases y los principios que nos llevan a un conocimiento. Y entonces podremos pensar y decir, no, yo me inclino más por esto, porque esto realmente no tiene bases sólidas para sostenerse. Entonces es muy importante lo que es el análisis crítico. Pero acuérdate, mi querido Alberto, también esta frase que se le atribuye a Voltaire, no es el autor de ella, pero él la decía, quizá no esté de acuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes para decirlo. Pero de la misma forma, recordemos esto, todos tenemos derecho a una opinión y tenemos que respetarla. Entonces, no te podemos forzar a nadie ni podemos atacar a nadie. Yo te invito a que continúes con nuestra programación, que sigas instruyéndote, que muestres ese interés que tienes por conocer la verdad y que las dudas que tú tengas, las cosas que tú consideras que son mentiras, búscalas, interésate por conocerlas. Muchas gracias, querido Alberto. Que Dios te bendiga. Sí, padre, tenemos dos preguntas más. Para darle el espacio me gustaría que se las alcance a contestar. Primeramente tenemos a Norita Meraz. Le dice saludos, bendiciones, padre, y
Y mande un saludo a mi mamá, María Sánchez. Entonces, si gusta mandarle Hola el María saludo. Sánchez, saludos. Y bueno, aquí tenemos la pregunta de Pedro Ituña. Dice otra pregunta. El día de hoy entiendo que la pila o fuente bautismal debería estar en la entrada del templo. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Y da las gracias. Y enseguida a le dejo la otra pregunta. Bien, mira, la pila bautismal se colocaba en donde fuera más práctico, incluso había una capilla dedicada al bautisterio. Con las reformas del Concilio Vaticano II, se recomendó que la pila bautismal se ponga a la entrada del templo, porque representa precisamente el ingreso a formar parte de la iglesia a través del bautismo. Es por eso que tiene su sentido que sea a la entrada del templo. Cuando se hacen nuevas construcciones, nuevas iglesias, se recomienda que se considere poner la pila bautismal a la entrada propiamente. En este caso, en mi parroquia, pues no tenemos, fue construida antes de esas normas, pero la pila bautismal la coloco cuando tengo bautizos a la entrada y hago el rito a la entrada del templo, y una vez que han sido bautizados pasan a ocupar su lugar dentro de la iglesia como signo de que ya son miembros del cuerpo místico de Cristo, y continúa el rito allí. ¿Ok? Esa es la razón, mi querido Pedro. La siguiente pregunta es de María Padilla y le pregunta y le dice: Padre, tengo una pregunta tonta. Yo soy católica. Si voy a misa en latín, ¿sí me vale? Pregunta, ¿sí me vale si es el sacerdote ortodoxo? A ver, espérame tantito. En primer lugar, no hay preguntas tontas. Sería tonto no preguntar. ¿Ok? Toda pregunta es muy importante, así que no consideres que es una pregunta tonta. Mira, tiene que ser una iglesia católica, apostólica y romana, occidental, donde se concede la celebración de la misa en latín. Incluso en la diócesis hay algunas parroquias que se permite la misa en latín. Hubo una junta de decanato en la cual se está platicando, el obispo se interesa por sondear en los diferentes decanatos el sentir, y allí había un par de sacerdotes que estaban insistiendo en que se debería de permitir la misa en latín. Y me preguntan, ¿tú qué opinas? Le dije, lo único que puedo decir es que nihilis in intellectus quod prius non fuerit insensum. Quam Christe dolet crucet cernere fixum corporitam fixum voluptuum. Dijeron, ¿qué? Ah, ¿no me entendieron? ¿Para qué Ahí está quieren la una misa respuesta. en un idioma que nadie entiende? Así que es absurdo. Es decir, si ustedes no entienden latín, ¿para qué quieren una misa en latín? No, pero que es que la gente, olvídate, se trata no de modalidades y de gustitos. Yo sé latín, pero no se trata de apantallar o de hacer las cosas así por gustito, ¿no? La idea sería, en primer lugar, sí, en la diócesis de Stockton hay iglesias donde se permite, con el consentimiento del obispo, la celebración de misa en latín. Investiga, te puede llamar a la diócesis. Ahora, tú estás hablando de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, que es cristiana, pero no es católica, se separó en el año 1050 de nuestra era. Se separó de la iglesia católica. Y entonces no es misa católica. Entonces tienes que investigar eso, y me extraña porque los ortodoxos normalmente no celebran en latín, celebran en griego. Entonces, investigate eso, porque también hay iglesias heréticas o iglesias cismáticas que se han separado de la iglesia y que conservan el rito antes del Concilio Vaticano II. La iglesia lefebriana de Marcel Lefebvre, que se separó de la iglesia católica por sus berrinchitos con el Papa Paulo VI, y que formó su propia iglesia tradicionalista y en latín. Entonces realmente no estás participando de la comunión de la iglesia católica.
apostólica y romana. Entonces, por favor, llama a la diócesis, pregunta si es una iglesia donde se permiten las misas en latín. ¿Ok? Bueno, padre, para terminar, 1 o 2 minutos, lo que usted quiera, concluir, ya que nos vamos ahorita enseguida con otro programa. Bueno, Muchas pues gracias. básicamente estamos ahorita en el tiempo de la Navidad, justamente. La Navidad empezó el día 24 por la noche y continúa hasta el día de la Epifanía. Y tradicionalmente, por ejemplo, los rusos, los ortodoxos, la celebran hasta el día 2 de febrero, que es la presentación del Señor. Pero ahorita estamos celebrando la Navidad. Aunque los almacenes quiten sus arbolitos de Navidad y propaganda y mercancía de Navidad, ahorita es cuando la vivimos. Así que feliz Navidad a todos y Dios mediante, estaré con ustedes mañana. Hoy es mi último programa aquí en esta estación, hoy, pero mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente. Y cuidado, no se dejen engañar, ¿ok? Así que gracias por todo. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, cuídese. Gracias por todo. Les A miramos usted. mañana. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.